Bienvenidos al acto de presentación de este libro de Nicanor Gómez Villegas, Sepulcros Etruscos, un viaje por la Toscana. Si les parece, voy a empezar yo con unas palabras, espero que breves e interesantes, y luego seguirá Juan Antonio González Fuentes, creo que es así el orden, ¿no? Y sigue luego Nicanor y entablamos un diálogo, lo que consideren. Bueno, muchas gracias, Nicanor, por invitarme a participar en esta presentación en Santander de tu bello libro titulado Sepulcros Etruscos. Hace unos años, no sé, me parece que en el 2018, creo, presentaste en esta misma librería, acompañado por Fernando Abascal y también por Juan Antonio González Fuentes, el que entonces era tu último libro, Viajes de papel, que reunía 35 textos que también recogías de la revista electrónica Frontera D y de tu propio blog personal, lamoradadelamelancolía.com. Yo creo que esta que he hecho ahora es la única referencia, la única mención que voy a hacer a las nuevas tecnologías y a los mundos virtuales, es decir, esto que he dicho del blog. Porque ahora, para referirnos a lo no actual, hablamos de analógico, el mundo analógico. Palabra que sin duda te daría a ti para un comentario por extenso, creo. Voy a irme un poco por los caminos de lo analógico, según creo. Tanto en Sepulcros Etruscos como en Viajes de papel llamas a tus textos pecios. No hace falta insistir mucho en la pertinencia de este término para referirte a tus textos, que en efecto son como breves naufragios del pasado que nos son descubiertos en tus páginas. Es obvio que existe una continuidad entre ambos libros, entre ese Viajes de papel y este Sepulcros Etruscos. Una continuidad que está clara por varias claves, y no solo porque se repita el número de pecios, que son 35, me parece. No lo he hecho deliberadamente, pero son 35. Pues se repite el número de textos de un libro y de otro. A los que hay que sumar en este nuevo libro la introducción con el prólogo y el epílogo. Permíteme que subraye tu predilección por la amistad, por verte cerca de los amigos, que es uno de los propósitos más nobles que uno puede tener, en este caso por la Armada y por Ilía Galán, ¿no? En Viajes de papel también guiabas al lector en un viaje a través de múltiples referencias literarias, lingüísticas, culturales, históricas, que no solo suponían un hermosísimo homenaje al saber humano y al cruce de caminos entre civilizaciones y culturas, sino un canto a lo perdido a través del tiempo. Alguien dirá que ambos libros están poblados de fantasmas, pero no despreciemos el gozo que supone a los vivos estar viviendo en lo pretérito, que acaso sea algo más actual de lo que parece. En todo caso, es un disfrute volver a leer, aunque sean resumidas, las hazañas de los pueblos mediterráneos y conmoverse con personajes a los que nadie podrá hurtar ya su territorio en la historia del mundo, aunque a veces tendamos a olvidarlos o a desconocerles. Sepulcros Etruscos no es solamente un viaje físico realizado en verano del año 2020, sino un viaje a través de la historia y la literatura. Creo que es muy fértil aquí la idea de palimpsesto. Los lugares en los que te detienes son una superposición de pueblos, de restos, de presencias a lo largo del tiempo. Y también tus textos permiten recorrer la mirada hacia cada lugar teniendo en cuenta eso. De ahí la multitud de referencias históricas y literarias que enriquecen la mirada del lector. Pero Sepulcros Etruscos es, lo más importante, un viaje hacia uno mismo. Dices, los sepulcros, al hacernos pensar en las vidas de los demás, nos llevan indefectiblemente a meditar sobre nuestra propia vida y a preguntarnos acerca de quiénes somos en realidad y de qué está hecha la morada vital que hemos decidido construir. Y creo que en este proceso cobra especial importancia, como dices, la conciencia demoledora del paso del tiempo personal. Seguimos la lectura y llegamos a la página número 77. Estáis los viajeros en la Maremma y el lector lee la siguiente oración. Desde mi infancia me ha fascinado la epopeya de los longobardos. Esta frase la tengo subrayada, me ha llamado profundamente la atención, no porque no me lo crea en ti, ni mucho menos,
naturalmente que te ha fascinado desde siempre la epopeya de los longobardos. Si a alguien le ha podido fascinar la epopeya de los longobardos, es a Nicanor. Y lo digo yo mismo con fascinación, o sea, de verdad, ¿eh? Pero me he imaginado a los millones de niños a los que nunca nos ha fascinado la epopeya de los longobardos y que no han tenido la suerte de retener en su patrimonio personal todas estas aventuras, entre tantas otras que pueblan tus recuerdos. Te escuché el verano pasado una bellísima conferencia en la escuela de la Penilla de Toranzo, en la que hacías un gran canto a la literatura infantil y juvenil que habías disfrutado de pequeño y que habían alimentado tus ansias de saber. En tus sepulcros etruscos precisamente hablas de ello. Dices, mi infancia fue una sucesión de diapositivas de episodios de la historia italiana. Algunas veces creo que lo único que he hecho en la vida ha sido repasar y actualizar aquellas diapositivas. Y poco más adelante, al hilo de los tebeos de joyas literarias juveniles, recuerdas lo siguiente. A través de aquellos libros de estampas, aquellas películas de sesión de tarde, aquellos tebeos y aquellas hazañas bélicas, mi imaginación se encendió y yo comencé mi modesta aventura personal de peregrino de la belleza. Tus libros, Nicanor, son siempre un elogio y una invitación a la lectura. Son libros para leer más libros y eso es un valor inapreciable. Quiero destacar además tu estilo literario cuidado, incluso en las partes en que hay mayor profusión de datos. Y quiero destacar el uso de algunos términos específicos procedentes directamente de la raíz griega, o simplemente palabras que hace tiempo que particularmente yo no veía escritas. He apuntado, entre otras, berroqueña, corniches, denuesto, días alciónicos. Yo no tenía ni idea de lo que eran los días alciónicos. Esa es griega, las otras no. Pero filocalia, catábasis. Italia y Roma no se acaban nunca. En esta obra lo comprobamos. El libro son 153 páginas, pero en realidad desborda su contenido histórico y literario por todas ellas. Italia y Roma son lugares que son en realidad estados del alma. En el libro anterior, Viajes de papel, Nicanor, nos ofrecías un recordatorio de algunos peregrinos que han ido en pos de la belleza a Grecia y a Italia. En Sepulcros etruscos, definitivamente te muestras tú mismo como un gran filocálico. Y no puedes quejarte porque, a pesar del inexorable paso del tiempo, también hayas estimulantes epifanías en tu peregrinaje hacia la belleza. Ahora, en este libro que tanto habla de ti, te has revelado tú mismo con toda claridad como un peregrino que vas en pos de la belleza y de vez en cuando se deja conquistar por la nostalgia. Compartes, por tanto, con tantos poetas, la dicha del asombro y la contemplación del alma. Muchas gracias, Nicanor, por este nuevo regalo. Muchas gracias. Ahora, pues nada, me toca a mí. Antes de leer el textito que he escrito, bueno, yo creo que lo que hay que hacer es darles a ustedes las gracias por estar hoy aquí acompañándonos y dar las gracias obviamente también a la librería Gil, pues por acogernos siempre. He estado en esta misma mesa, bueno, en esta misma mesa no, algunas veces en la que he estado atrás, pero varias veces, y siempre decimos lo mismo, que yo creo que hay que decirlo, que esta librería, en fin, pues es un lugar de cultura privilegiado en esta ciudad. Yo, como ha dicho Mario, estoy absolutamente encantado y es un privilegio estar aquí presentando el libro de Nicanor. Cuando él me llamó por teléfono y me dijo que este libro, bueno, ya lo tenía, o iba a ser una Navidad, en un poco tiempo, me dijo, quiero que estés tú en la presentación, y evidentemente para mí, bueno, pues fue un absoluto honor y un placer. Y más o menos quedamos, y si no que me desmienta él, en que Mario se ocuparía un poco más de la cuestión literaria, del libro en sí, y que yo hiciese lo que me diese la gana. Y yo creo que lamentablemente he hecho lo que me ha dado la gana,
y no sé si ustedes se van a sentir absolutamente defraudados, y no sé si Nicanor se va a sentir absolutamente defraudado. Pero ese es el problema que tiene hacer ese tipo de propuestas. Él me dijo, ahora, fundamental, bueno, pues de nosotros, de la amistad que hemos mantenido y tal. Y dije, eso es facilísimo de hacer. Y evidentemente yo no podría estar aquí, empezar, bueno, cómo nos conocimos, etcétera, pero no sé, yo pensé en que Nicanor merecía otra cosa. Y lo que pasa es que no sé si me pido la pata, porque lo que he hecho ha sido, luego me he dado cuenta, pues hablar de mí. Eso es hablar de mí. Es que eso es lo que también, es que es lo que yo quiero que al final quede más o menos subrayado, que hablar de mí es hablar de ti. Bueno, total, que voy a leer lo que he escrito y espero que tengan un poco de paciencia. Me van a permitir divagar un rato. Y no se preocupen ustedes. Todo en este relato que van a escuchar, aunque no lo parezca, tiene un sentido final. Al menos así intentaré hacérselo comprender. Debí de ser un niño bastante raro, hablando de niños raros. ¿Ves? Ya, ahí Mario y yo ya hemos conectado. Por ejemplo, jamás soñé con ser futbolista, bombero, médico o policía. Sin embargo, sí me vi conduciendo ganado a lomos de un potro por los paisajes de Monument Valley o dirigiendo una expedición de caza por las sabanas del África Negra, acompañado siempre por una rubia tipo Grace Kelly y una morena parecida a Balanga, ya saben, Mogambo. Con los años creo que no mejoré en cuanto a rareza se refiere, aunque las ensoñaciones fueron perfilándose con mayor precisión. Así llegué a la madurez y aún hoy, cuando cierro los ojos y me imagino a mí mismo un estado de plenitud, me sitúo en dos escenarios por completo distintos y en dos épocas del año diferentes. Agárrense que ahí va el relato. En primavera-verano me sueño pasando las mañanas en una playa paradisíaca, donde nado y tomo el sol con el cuerpo dorado y los músculos tensos. Por las noches, enfundado en un elegantísimo smoking, acudo a un escenario de ensueño, sacado de un musical de Fred Astaire y Ginger Rogers, donde a la luz de las velas y sintiendo la brisa del mar, escucho melodías de Cole Porter y Gershwin, mientras repongo fuerzas por la alta cocina y degusto champán helado, a la vez que atiendo los requiebros de una mujer bellísima, ataviada con un ligero vestido de noche y unas sandalias abiertas que dejan ver unos pies sensuales con las uñas maquilladas de un rojo Chanel fulgurante. La secuencia concluye, imagínense ustedes, entre sábanas acogedoras, caricias y bocas entreabiertas. El otoño-invierno me sitúa en una localización completamente diferente. Estoy en una amplia habitación de un edificio con historia y tradición, algo así como la postal de Oxford del imaginario colectivo. Fuera hace frío y llueve. Desde las ventanas puedo contemplar las nubes que deambulan por un cielo gris y también el verdor musgoso de un jardín húmedo y romántico. Unos leños crepitan en la chimenea. La banda sonora son los cuartetos de Haydn. En mi chaqueta de tweed guardo la pluma con la que corrijo las galeradas de mi edición de los versos de un poeta olvidado, o apunto en un cuaderno la palabra de la que quizá nazca un poema. La habitación está apenas iluminada por la luz del fuego y la de la lámpara junto a la que trabajo. Hace poco abandonó el decorado un grupo de alumnos de curiosidad desatada, con los que hablé de óperas de Verdi, Jimmy Stewart en los westerns de Anthony Mann, o el último ensayo de Mauricio Wiesenthal. Sigo corrigiendo y a veces dejo vagar la mirada por los objetos que pueblan la habitación, libros, muebles, cuadros y una gran mesa iluminada, con velas que esperan a los amigos que cenarán conmigo al caer la tarde. Reunión fraternal de conversación animada, en la que se entremezclan historiadores, críticos, artistas, escritores, viajeros e incluso algún poeta. No hace falta que les diga que estos sueños jamás se han hecho realidad y que muy probablemente un émulo de Freud encontraría en ellos materia suficiente para tumbarme en un diván durante décadas. Pero también sé que los personajes y sus paisajes aquí esbozados, por alguna razón, habitan mi subconsciente y me explican. Además, el leve contacto con la felicidad que he experimentado a lo largo de mi vida ha sido siempre acercando las yemas de mis dedos a algún recoveco emparentado, aunque sea lejanamente, con estos dos modelos de ensueño. Cuando a finales del pasado siglo conocí a Nicanor Gómez Villegas en el ámbito de nuestra universidad, lo que nos acercó el uno al otro
lo que nos empujó a conocernos, tratarnos y establecer los lazos de una amistad que ha sobrevivido a la distancia y los estragos del tiempo, fue el compartir, creo que sin llegar nunca a verbalizarlo entre nosotros, el ideal de vida que acabo de plasmar con discreta fortuna en mi sueño de otoño-invierno. Dicho con otras palabras, tanto Nicanor como yo compartíamos entonces el anhelo y la vocación de vivir el futuro entre libros, obras de arte, viajes, escritores, artistas, profesores y poetas. Y por supuesto, ambos compartíamos también el deseo de participar en ese mundo, de contribuir a él con nuestros propios libros y trabajos, con la insuperable ilusión de ver nuestros nombres impresos en letras de molde. En ese contexto surgió nuestra amistad. Ha transcurrido casi un cuarto de siglo y la vida, como no podía ser de otra manera, aunque probablemente no lo imaginábamos entonces, nos ha zarandeado y nos ha puesto en nuestro lugar. Fracasos, desilusiones, derrotas han jalonado el camino, claro está. Pero a la hora de hacer inventario de lo vivido y trabajado a lo largo de estas 2 últimas décadas, sería profundamente injusto insinuar siquiera que lo negativo ha hecho inclinar de su lado la balanza en nuestras vidas. No debemos quejarnos de que la fortuna nos haya dado la espalda. Al contrario, si miramos atrás con la perspectiva que solo puede dar la serena inteligencia, tendremos que reconocer que la suerte no nos ha sido del todo esquiva y que incluso nuestra vida no ha supuesto una enmienda a la totalidad de nuestros sueños y vocaciones. Y es que, de formas y maneras distintas a las soñadas, eso seguro, nuestra cotidianidad sí transcurre como quisimos, entre libros, cuadernos con nuestros apuntes, arte, escritores, viajes y, ¿qué le vamos a hacer?, también poetas. Soñamos una forma de ser y estar en el mundo y hoy arrastramos las consecuencias. Este acto, este libro de Nicanor que aquí presentamos, son de una enorme elocuencia al respecto. En este momento no quiero pensar en una de las semillas, mejor dicho, en este momento quiero pensar en una de las semillas que en aquel tiempo cayeron y quedaron enterradas en lo más profundo de nuestra sensibilidad y de nuestra razón. Me refiero a Retorno a Braeside, la novela de Evelyn Waugh, y como libro y como serie de televisión, tanto nos marcó nuestra formación intelectual, sentimental y estética, y que de algún modo está en el origen de nuestra vocación y sueños, en el de estos folios, en la razón de este acto. Lord Sebastian Fly y Charles Ryder, protagonistas de la novela de Evelyn Waugh, son 2 de los principales héroes de nuestra juventud y su final, tiempo de un Arcadia ego en el que Nicanor y yo nos conocimos y sellamos una alianza intangible de atmósfera y amistad que hasta aquí nos ha traído y que espero le lleve algún día a rezar una oración junto a mi tumba, simple cuestión de edad. Ya he subrayado que lo que nos acercó en nuestra juventud fue soñar una vida en torno a libros, viajes y el trato constante con otros hermanos de artes y letras, incluida alguna que otra mujer hermosa. Quiero insistir en ello, quizá a través de recovecos y de senderos secundarios. De alguna forma lo hemos logrado, parece claro. Cuestión aparte es que el leve contacto con lo anhelado nos haya generado un poco de desilusión, insatisfecha, incluso de incredulidad y desconsuelo. Pero esta es otra historia que solo puede abordarse, creo, desde un sentimiento de aceptación cargado de melancolía lúcida e inteligente. Para de alguna manera sustanciar y apoyar lo dicho hasta aquí, recordemos por un momento que Nicanor se doctoró en Historia en nuestra universidad y que en aquella etapa de su vida viajó para formarse en Roma, París, Bonn o Dublín. Yo creo que esos viajes y estancias de estudio e investigación supusieron para él el equivalente al famoso Grand Tour de los viajeros del pasado. Más adelante, instalado ya en Madrid, siguió estudiando, sin duda una de sus obsesiones, y obtuvo un máster en Filología Hispánica. Desde hace tiempo dirige el Colegio Mayor Universitario Santa Isabel de España, adscrito a la Universidad Complutense. Allí impulsa, entre otras tareas, un programa formidable de actividades culturales que le permite estar en contacto permanente con escritores, historiadores, profesores y obviamente con estudiantes, algunos llenos, seguro, de curiosidad intelectual y muchos asombrados y seducidos por la peculiar y atrayente figura del director de su colegio mayor. Entretanto, viaja todo lo que le es posible, estudia y escribe
en un ambiente que algo tiene que ver, qué duda cabe, con el del Hertford College de Oxford, en el que Evelyn Waugh sitúa, según apunta la crítica literaria, su retorno a Braithwaite. Novela que, ahora caigo, tiene un título mucho más largo y significativo: Memorias sagradas y profanas del capitán Charles Ryder. Quizá aquí esté la razón de que esta presentación me esté saliendo en forma de memoria personal, una especie de autobiografía, con la figura y el libro de Nicanor como hilos conductores. Durante todos estos años, Nicanor ha dado a la imprenta 5 libros con su nombre en la cubierta. Cada título encaja con lógica aplastante en su trayectoria intelectual. Son eslabones que, en sucesión, trazan, fijan y explican una trayectoria que tiene un sentido y una brillantez al margen de cualquier duda. Recordemos sobre la marcha. Gregorio de Nacianzo en Constantinopla, del año 2000. Es la versión literaria de su tesis doctoral y la plasmación de su pasión por Oriente y la antigüedad tardía. En un viaje de ida y vuelta, del 2006, volumen del que es editor literario junto a Antonio Largo Carballo, queda recogido su interés por los libros, el trabajo editorial, el exilio republicano y la convulsa política de nuestro siglo XX. En su introducción y trabajo de edición del año 2016 del libro de Arturo Casanueva, Un crucero a Oriente, refleja a la vez varias inclinaciones: los viajes, lo exótico, las biografías y memorias, y todo aquello relacionado con lo literario y el Santander del pasado siglo. En Viajes de papel, libro de 2017, revela la faceta de crítico, filólogo, erudito y su vocación de enseñante, de maestro, en el más noble y preciso sentido del término. Nicanor es un gran maestro, no les quepa a ustedes ninguna duda. Sepulcros etruscos, un viaje por la Toscana. Se me antoja la culminación perfecta del resto de sus trabajos. Podría decirse que todos los títulos anteriores son peldaños de una escalera, de un camino, que inevitablemente conduce a este título que hoy aquí se presenta. Pasado y presente se entrecruzan en este relato de un viaje hacia la Toscana, y no olvidemos que todo viaje tiene algo de iniciático, de camino de transformación interior. Un viaje por carretera en el que 2 estetas, el narrador y su amigo profesor universitario, con algo de Charles Ryder y Sebastian Fly entremezclados en ambos casos, se mueven entregados a la fascinación de los lugares que recorren, su historia, los sucesos acontecidos en ellos, el arte que allí se ha creado y permanece, la belleza de los paisajes, y el narrador, Nicanor, arrastrado por esta corriente, nos habla también de su viaje interior, de su propia vida, de algunos recuerdos que le conforman tal y como es, de intuiciones, de pálpitos, de una forma de ser y de estar en la que parece, por fin, reconocerse y entregarse con plenitud y consciencia a la altura de la innegable madurez intelectual y de experiencia vital que ha logrado alcanzar. Sepulcros etruscos plasma a la perfección la personalidad de Nicanor, sus intereses, su portentosa erudición histórica, su hondura psicológica, su capacidad reflexiva, su extraordinario radar cognitivo para todo lo que tiene que ver con la belleza, su perfectamente engrasada capacidad narrativa y, por supuesto, la brillantez de una prosa transparente, rica, llena de matices, propia del ejercicio de vocación permanente de escritor verdadero en el que Nicanor se ha transfigurado. Sepulcros etruscos, por resumir, es un atinado autorretrato, la primera entrega de unas magníficas memorias en forma de viaje hacia la Toscana, de viaje hacia el interior del propio Nicanor Gómez Villegas, escritor, viajero, esteta, amigo. Como me recordaba ayer en un WhatsApp José María Lasalle, el que fuera secretario de Estado de Cultura del Gobierno de España y hoy es brillante profesor y escritor, personaje también de aquellos tiempos de la Universidad de Cantabria, Arcadia, de ensoñaciones con olor a tinta y a papel impreso, Sepulcros etruscos es un libro magnífico, la plasmación, y cito literalmente, del mito Nicanor que todos conocíamos. Estoy de acuerdo con Lasalle, este libro es Nicanor, aquí está encerrado parte de lo mejor de su espíritu. Hecha esta radical aseveración, espero haberles perfumado con alguna esencia que ayude a entender el latido más profundo de este inolvidable Sepulcros etruscos, páginas nacidas de la más fértil tierra de lo que fueron nuestros sueños, nuestra juventud, y que a la vez son anticipo fecundo de lo que está por llegar, de lo que aún nos espera a la vuelta de cualquier esquina. Muchas gracias y espero no haberles defraudado. Y gracias a Nicanor.
aprovecho para decirle que le están viendo desde el Colegio Mayor, que le envían saludos. Qué bien, muchísimas Le está viendo a gracias. través de esta. Muchísimas gracias. Nos han sonado hasta las campanas. Ha sido algo muy hermoso. Las campanas son algo tan especial y escuchar, pero que son las campanas de Santa Lucía en esta presentación, pues es algo mágico. Un amigo de Madrid decía la semana pasada en la presentación de un libro en mi colegio que en la vida tenemos que venir, entre otras cosas, a aprender a dar las gracias. Y yo quiero darle las gracias a unas personas. Quiero darle las gracias a mi familia, a mi hija Genoveva y a su madre, por acompañarme en este tramo de mi vida y por hacer mi vida mucho más hermosa. Y por ayudarme tanto en lo material, porque uno tiene muchísimos problemas con ese tipo de faceta de la vida, como ya sabéis los que me conocéis. Quiero darle las gracias a los amigos de aquellos años en Santander, que algunos se han puesto muy al fondo, y es una pena, porque deberían estar aquí delante conmigo, que me acompañaron aquellos años y a quienes yo he recordado en esta diáspora santanderina, de la que algunos estamos en Madrid. Quiero dar las gracias a otros amigos que vinieron años después, incluso a alumnos, como mi alumna Carmen, de Madrid, le quiero dar las gracias por estar hoy aquí. Quiero dar las gracias a la librería Gil por hacer este acto de resistencia, un acto de resistencia ante el tiempo y a los estragos del tiempo de los que hablaba mi gran amigo Tono, no voy a decir Juan Antonio González Fuentes, porque el acto de leer y el acto de luchar y proponer la lectura de los libros, como hacen estas librerías independientes, soñadoras, es un acto de resistencia ante la entropía que inevitablemente nos aborda. Por lo tanto, yo quiero decir que estoy honrado de sentirme hoy aquí en la librería Gil presentando este libro. Espero que no se me olvidara a nadie, pero también quiero darle las gracias, los últimos, pero no los últimos, a mis dos amigos que han tenido la amabilidad y la generosidad de acompañarme hoy aquí en primer lugar, y en segundo lugar de decir unas palabras tan bellas acerca de este libro que a mí realmente me han conmovido, tanto a Mario como a Tom. Realmente no hay nada mejor que un amigo para hablar de otro amigo. Muchísimas gracias por vuestras palabras, he aprendido muchísimo de ellas acerca de mí mismo, lo cual es una paradoja, pero solemos aprender de nosotros, sobre todo cuando estamos en diálogo con aquellos que nos quieren. Me gustaría que vosotros me plantearais preguntas, por lo que no me quiero enrollar con la génesis de este libro, sé que tenemos poco tiempo. Vosotros naturalmente podéis preguntar las cosas que queráis, pero... Tenemos tiempo sobre ti. Sí. Te puedes enrollar un poco con la génesis de este libro, que además yo creo que la gente ha venido a escucharte a ti y a hablar de tu libro. Bueno, este libro es una apología de lo analógico. Realmente Mario ha dado en el clavo, porque aunque yo tenga un blog, en el que hace casi un año que no escribo, porque cuando terminé el libro dejé de escribir porque me sequé, yo soy una persona analógica, escribo con pluma, tengo cientos de cuadernos por casa en los que voy apuntando ideas, por lo tanto yo concibo la escritura y la lectura como un acto analógico, pero un acto analógico de resistencia es lo que estamos haciendo hoy aquí, dedicar un tiempo de nuestras ajetreadas jornadas a venir a hablar de libros, a venir a escuchar cómo se habla de libros. Por lo tanto, te admiro en la intuición que siempre te acompaña, Mario, en las palabras que dices. Hay un poeta catalán que se llama Miquel de Palop, que en una de sus novelas tiene una frase que a mí me maravilla, aparece en las memorias de Jesús Pardo, en su introducción. Dice algo así como, me perdonarán mis amigos catalanes la pronunciación, el temps es distancia cap a tu mateix, es decir, el tiempo es distancia hacia uno mismo. Si yo he llegado a la conclusión de que esa frase es absolutamente pertinente, ha sido escribiendo este libro, porque ha sido un proceso de arqueología personal. Escribiendo este libro, soñándolo, fabulándolo, planificándolo, yo hice un ejercicio profundo de memoria, hice un ejercicio prácticamente autobiográfico. Como decía Michel de Montaigne, uno mismo es la materia de su libro. Y yo lo que he hecho aquí, más que hablar de Toscana, que no necesita un nuevo Plumilla que hable de semejante tierra, de semejante condensación, de belleza, de equilibrio y de armonía, yo he hablado sobre todo de mí mismo. No era muy consciente de ello, yo necesitaba exorcizar una experiencia de plenitud personal, en un momento posterior al primer confinamiento de la pandemia, en el año 20, cuando todo nos hablaba de
de desgracias, de entropía, de desilusión. Tuve la fortuna o la suerte o la serendipia de poder hacer este viaje durante un mes con una persona extraordinariamente generosa que me acompañó por lugares que conocía muy bien, y paradójicamente visitamos muchísimos sepulcros. En el libro, quien lo haya leído ya o quien tenga el arrojo de leerlo, aunque es breve, porque eso es la cortesía de este escritor, haber escrito un libro breve, pues los sepulcros venían constantemente a nuestro encuentro. Y es una paradoja, porque no ha habido un momento de mi vida en que me haya sentido tan pleno, que haya sentido tanto la fuerza de la vida. Sin embargo, constantemente estábamos visitando sepulcros etruscos y de otra índole. Y precisamente esos sepulcros son uno de los hilos conductores del libro, porque a través, como han citado mis dos amigos en sus bellísimas presentaciones, pensando en esos sepulcros y las personas que allí descansaban, pues ese es el mejor camino para interpelarse acerca de la propia vida y de la morada vital que hemos construido. Y sí me gustaría que me hicierais alguna pregunta, Tono, evidentemente. Hablando de lo que estás ahora mismo comentándonos, de esa especie de energía acumulada que al final se ha materializado en este libro, que es un libro que es una miscelánea, es un libro de viajes, pero yo creo que está claro para los que, bueno, claro, por lo menos para los que te conocemos desde hace tantos años, una autobiografía, y es también un libro de historia, es decir, una miscelánea de todo aquello que a ti te ha interesado y que está en tu formación universitaria, etc. Pero no, por ejemplo, te has planteado nunca ese tipo de canalizar toda esa sabiduría, erudición y buena pluma que tienes en ficción, en un retorno a Horace, o en una novela, en un relato. ¿Lo has pensado alguna vez? Sí, lo he pensado, pero creo que no es lo mío. Creo que no es lo mío. Tengo bastante imaginación, pero creo que yo me desenvuelvo mejor en este terreno que en la ficción. Me gusta demasiado leer novelas como para perpetrar otra más. Vale. Sí, yo quería, bueno, estaba muy interesante, por supuesto, la idea esa de lo autobiográfico. Creo que es, porque al final te muestras tú mismo, y de vez en cuando hay una serie de reflexiones muy interesantes y muy personales sobre, por ejemplo, la nostalgia, la contemplación de la belleza, que de alguna manera el paisaje te vuelve a ti mismo. Es decir, es un viaje, obviamente, es una geografía muy reconocible, relativamente reconocible, como tú bien has dicho, que no necesita un nuevo viajero que la cante, ¿no? Pero es necesario para ti hacer el viaje. De alguna manera hay una cierta necesidad, como ha dicho Tono, de ese último peldaño, que es el de los sepulcros, ¿no? Parece que es la culminación de un gran viaje vital, ¿no? Una pregunta completamente superficial es que en estos libros de viajes, en este viaje, no habéis tenido la tentación de incluir imágenes, por ejemplo, ni de hacer un mapa del sitio, ni por ejemplo, hacer como una especie de itinerario, o no, en absoluto, en ningún momento habéis tenido esa... No, es una cuestión editorial. Es una cuestión editorial. Yo creo que también quiero dar las gracias, aunque no lo dije al principio, a la editorial La Línea del Horizonte, pues, por apostar por un autor desconocido y correr el riesgo de publicar un libro y que ese libro se quede en un almacén. Pero bueno, yo creo que ya suficiente apuesta editorial es decidir sacar este libro adelante, además en estas circunstancias, porque realmente ahora mismo es más difícil que nunca sacar libros y venderlos. Y bueno, hay solamente una fotografía que ellos han elegido, muy hermosa, de un sitio del que hablo en el libro, pero todo otro tipo de materiales pues, necesariamente encarecen la edición. Y luego otra cuestión que me ha llamado la atención, por ejemplo, en Génova no te centras en algunos aspectos muy evidentes, te centras nada más y nada menos que en las cárceles. Sí. Lo cual para el lector que te acompaña en el viaje resulta realmente estimulante, porque yo
en absoluto habría pensado en Génova, habría pensado en el puerto, habría pensado a lo mejor en Marco Polo, o te viene alguna referencia más o menos. O el marco de los Apeninos a los Andes. El marco de los Apeninos a los Andes, o otras referencias más o menos conocidas, ¿no? Pero es admirable cómo a través de algo tan aparentemente marginal y como son las cárceles, llegas a hablarnos de personajes completamente fascinantes y que es solamente una parte mínima de la historia de Génova, ¿no? Necesaria porque fue una visita de 3 horas y bastante contento estoy en que me cundiera tantísimo. Aquí está mi hija Genoveva y yo creo que nunca dejamos de ser el niño que fuimos y necesariamente nuestra vida es una confirmación del niño que fuimos, de las experiencias que tuvimos, de las experiencias que nos conformaron. Y yo pues creo que es ocioso que lo diga, porque no hay gente aquí que me haya conocido de niño. Yo era un niño bastante extraño. Era un niño peculiar y tenía unas aficiones peculiares. Y realmente la persona en la que me he ido convirtiendo, la persona que soy ahora mismo, pues es una persona tributaria del niño que soñaba, del niño que pensaba en otro tipo de horizontes, en otro tipo de vida, que soñaba una vida diferente. Y modestamente la literatura, como lector, como crítico y ahora con algún libro que he publicado en los últimos años, pues me ha permitido continuar en esa obstinación de ser fiel a uno mismo, ser fiel a lo que alumbramos, a lo que se alumbraba en nuestra infancia que íbamos a ser. Por lo tanto, aunque no tenga demasiada lógica, lo que ha dicho Mario respecto de mi visita a Génova, pues es peculiar. Lo que yo sentí estando en Génova, pues me puse a pensar en las cárceles. Y voy a contar como diría Nabokov, el latido inicial de esa. Yo recuerdo, como si fuera hoy, la lectura del libro de Marco Polo. ¿Dónde comienza el libro de Marco Polo? El libro del Millón comienza en la cárcel en la que Marco Polo, tras una derrota naval de la Armada Veneciana, acaba en una mazmorra con un pisano que se llama Rustichello da Pisa, que es un escritor de novelas de caballería que escribía en francés, un tipo de francés que era la lengua literaria de Italia en aquella época. Y no da crédito con las cosas que le cuenta Marco Polo. No da crédito, pero decide empezar a escribirlo. Y ese es el origen del libro de viajes más increíble que existe, porque es que la gente pensaba que cuando leía Marco Polo que estaba leyendo una obra de ficción. Entonces yo cuando estuve en Génova, había pasado varias veces por delante de Génova y nunca había podido parar por azares del destino, esta vez pude parar. Ese fue el latido inicial de mi infancia, en el que yo pensé, y de ahí surge el título de ese capítulo que se titula Mazmorras genovesas. Yo creo que lo ha subrayado en su intervención Mario y ahora lo acaba de subrayar Nicanor. Digamos, no ha sido nunca, vamos a dejarlo, una persona peculiar. Y Nicanor es una persona peculiar. Lo iba a haber contado, pero no, yo creo que no tenía mucho, pero bueno, lo voy a contar ahora. Pero cuando yo conozco, digamos, como ejemplo de esa peculiaridad, cuando yo conozco a Nicanor ya ha leído la tesis doctoral. Ya no recuerdo si ha publicado, no, todavía no. ¿Me lo presentaste tú en el aula de letras? Estaba a punto de publicar esa tesis doctoral, Gregorio de Nacianzo, que era un tiro, pues eso, Nicanor ha sido un poco peculiar. Y nos conocimos pero hablamos estos días en un despacho del Departamento de Ciencias Históricas, porque estábamos los dos involucrados en lo que era toda la revista de los jóvenes, de la Asociación de Jóvenes Historiadores de Cantabria. Bueno, la cuestión no es esa, la cuestión es que nos conocimos, ahí estaba, esto siempre es para hacer un relato, estaba José María Lasalle, que no lo olvidaré nunca, entonces fumaba en pipa, iba, digamos, disfrazado, ¿cómo decirlo?, de un personaje que habíamos leído en Retorno a Braesque. Si recuerdan, por ejemplo, la serie de televisión
pues esa etapa juvenil de estudiantes en Oxford, en eso. Bueno, pero yo creo que iba un poco disfrazado de eso, con pañuelo así tal, fumando una pipa. No iba disfrazado. Y tal. Bueno, era así. Él era así en ese momento, es como el autor de la biografía de Conrad, lo llama Las vidas de Joseph Conrad. En ese momento era el avatar en el que él estaba viviendo. Por eso está bien visto lo del avatar en ese momento. Bueno, entonces, y yo recuerdo pues, que nos debimos de caer bien, o no sé muy bien. Yo tenía relación con Jesús Pardo, para contar y Nicanor estaba fascinado con Jesús Pardo. Y recuerdo salir de la facultad e ir andando. Yo creo que tú todavía estabas en clase de inglés en una academia que había al final en Ilingua o una cosa así. Yo estaba estudiando alemán. O alemán. Estaba fracasando en el estudio. Íbamos andando y este señor, que creo que, insisto, que era un anormal, insisto, lo sigue siendo anormal, quiere decir que no es normal. Pues un halago, yo no lo considero. No, es un halago concreto. Se puso a recitarme de memoria el final de las memorias, del último capítulo de las memorias de Jesús Pardo. Es decir, que pues efectivamente alguien como era, cuando era niño le gustaban los longobardos, después aprendía de memorias, páginas de memorias de Jesús Pardo, etc. Siempre ha sido, digamos, bueno, pues alguien peculiar, lo he dicho en la intervención, que yo creo que tus estudiantes deben estar absolutamente encantados y fascinados. Bueno, a mí me gustaría... Yo no diría tanto, pero bueno. No, si además nos están viendo hay que decirlo, que pensamos que sí. Es decir, a mí me hubiera gustado, te lo digo como un elogio, haber ido a tu colegio mayor y que tú fueses el director de mi colegio mayor. Pero bueno, al margen de esta intervención, para subrayar tus rarezas, bueno, tampoco cuentes demasiado, si me están viendo desde el colegio, pues pero imagínate que rareza, saberte las páginas de memoria de un libro. Mario ha apuntado una cosa que es que tu libro está lleno de personajes absolutamente fascinantes. Del medievo, es decir, a los que no hayan leído el libro, obviamente es un viaje con un itinerario, con sus paradas, etc. Y digamos la mecánica literaria en la que está, digamos, la estructura es que parándose o digamos que habla de los lugares que va transitando y va contando anécdotas, historias que singularizan esos lugares. Y muchos son pues, de personajes que han habitado en esos lugares en épocas ya remotas, donde da detalles absolutamente increíbles de la historia, de la vida de esos personajes. Entonces, claro, es una pregunta un poco como lo de la que me hizo Leopoldo Reyes Alcalde cuando le dije, pero tú te has leído todos estos libros, y me dijo, no preguntes jamás eso. Bueno, pero te tengo que preguntar esto. Has tenido que estudiar mucho para... A ver cómo lo pregunto mejor. Es decir, has llegado a un lugar y has dicho, ya sabías lo que ibas a contar, de lo que enteraba de ese lugar, ya conocías a los personajes, o una vez que has estado allí y te han fascinado, por ejemplo, aquí estaba un Wilfredo, no sé qué, te has puesto a trabajar y a estudiar sobre ese Wilfredo para contarlo en el libro, o todo eso ya lo llevas digamos, en tu mochila intelectual y lo has o mitad y mitad. En parte sí, pero sobre todo lo que supone un viaje es una yesca para la curiosidad. Lo que te da un viaje es la curiosidad para ponerte a estudiar. No trabajar porque no es un trabajo. El trabajo, como saben, es una palabra que hace referencia a una tortura, al tripalium. Entonces, no es trabajo, es puro gozo. Y realmente lo que me dio este viaje, como otros viajes que tengo en barbecho, sobre los que me gustaría acabar escribiendo, es una condensación de la curiosidad, y eso es lo que me llevó durante el viaje a estudiar, a leer, pero sobre todo al regreso. Y sigo haciéndolo porque realmente yo estudio todos los días. Es algo que es una costumbre, es un músculo que se... Voy al gimnasio de estudiar, no del otro como parece evidente. Y yo te iba a hacer otra cuestión ya, digamos, al vuelo de esto. Y para todos nosotros, que yo creo que esto es un viaje por la Toscana. Algunos ya hemos estado en la Toscana y otros, desde luego, esperamos volver a la Toscana, pero quizás haya gente que no haya estado nunca en la Toscana. Para todos,
para los que no han ido y van a ir y los que vamos a regresar. Después de este viaje, ¿qué es lo ineludible? Ya sé que es comprometido. Claro, es que Toscana no se acaba nunca. Toscana es un lugar para... Por orden, hay que, o sea, os recomiendo esto, esto y esto, o esto. Bien, yo creo que las grandes ciudades de Toscana, las ciudades obvias que todo el mundo que ha viajado a Italia conoce, pues no se puede viajar. Sería un error ir a Toscana, no ir a Florencia, a Siena, a Pisa o a Volterra. Yo creo que esas 4 ciudades. Pero es que por debajo de esas 4 ciudades Quizás eso es lo más... puede haber 40, 50 o 60 lugares extraordinarios que yo no conocía. Los he conocido gracias a Ilian Galán, mi anfitrión, y a mi chofer, porque bueno, yo no soy viajero, pero me gusta viajar. Entonces, como bien sabe Eva, la gente que no conducimos, pues se nota mucho que no conducimos, porque acabamos explotando a nuestros conductores. Yo creo que nací para tener, como se decía antiguamente, un mecánico, ¿no? Una persona que recójame mañana a las 8, que me voy a ir a Montepulciano, o voy a ir a Montalcino, o voy a ir a Massa Marittima, San Gimignano, Monteriggione. Yo iría a Massa Marittima, sin dudarlo, está en el sur de la Toscana. La Toscana tiene como 3 grandes áreas geográficas. La menos conocida es la Maremma, la zona de la costa hacia el Lazio, hacia la zona de Tarquinia, y allí hay lugares maravillosos como Porto Ercole, la propia isla de Elba, que está enfrente de la costa, y luego más al interior, Massa Marittima, Montalcino, Montepulciano, Pienza. Podría estar durante días hablando de los lugares que lamento haber tardado tanto en conocer. Yo llevaba 17 años sin regresar a la Toscana. Viajé algo cuando estuve estudiando en Italia, pero no podía imaginar que había tantos lugares, además de los obvios. Repito otra vez, porque son patrimonio de la humanidad, es un verdadero patrimonio de la humanidad. Las ciudades de Siena, de Florencia y de Pisa y Volterra, que no solamente son patrimonio por lo cultural, son patrimonio por la civilización que representa, porque Toscana es una auténtica civilización. Pero te puedo contar cuando quieras, si quieres ir a la Toscana, te puedo dar todo tipo de información. Además tengo una segunda parte de estos sepulcros porque volví el año pasado, perseveré, y que he conocido sitios diferentes de los que... Bueno, nos está dando ya una primicia, es que estás... Lo estoy dejando reposar. Tienes la intención de... Lo estoy dejando reposar, sí. Lo estoy dejando reposar porque este verano también pues visitamos sitios maravillosos. Yo quisiera destacar sobre todo, y aunque he sacado yo el tema de los mapas y de la geografía, y la recomendación sin duda es interesantísima, la de esos lugares que yo no conozco, además tengo que decir que no los conozco de ninguna manera. Pero yo quisiera elogiar especialmente la capacidad que tiene el libro, el autor del libro por supuesto, de evocación. Es decir, yo no conozco los sitios, pero esa contemplación de ciertos lugares me lleva a pensar en cómo son esos sitios y me lleva a pensar en la capacidad evocadora y imaginativa de la lectura. Es decir, yo quiero destacar, a mí una de las cosas, quizás la que más me llamó la atención del libro es cómo en ciertos lugares tú eres capaz de sacar a colación una serie de referencias, no solamente de la historia del sitio, de los diferentes pueblos que han estado en ese lugar, sino además determinados escritores o poetas que han contado algo relacionado con lo que tú estás viendo, ¿no? Que eso supone un bagaje, una cultura obviamente extensa e intensa, ¿no? Y a mí me parece que eso es un punto de imaginación importante. Los 3 hemos conocido escritores, han mencionado antes Tono a Rodríguez Alcalde, que se vanagloriaba justamente de no viajar, pero aún así estar constantemente viajando gracias a la lectura, ¿no? Entonces a mí me parece que es un gran elogio de la lectura, este libro. Pero además de una manera activa, no, oiga, usted tiene que leer, no, es que es realmente, mire, es que aquí ha estado Yeats o ha estado Moratín, o Dante dijo esto de este lugar. Entonces hay un montón de sugerencias. Lo de las mazmorras genovesas no es más que una excusa, si quieres, para hablar de personajes fascinantes.
Entonces es un constante no terminar nunca este viaje. Es una reflexión que hago un poco a bola pluma de lo que habéis dicho. Pero simplemente estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que acaba de decir Mario, pero yo creo que esa capacidad de Nicanor y este libro, yo creo que estaba en todos, pero que en este libro, no sé, es como si se hubiese desembocado, hubieses abierto, no sé, el tarro, las esencias, es que realmente es el libro de un escritor espléndido. Nada más. Entonces, claro, todo ese torrente de cosas que tienes que contar, hay que contarlas, hay que darle una forma, hay que ser escritor. Y Nicanor en este libro, si alguno tenía alguna duda, o incluso él mismo podía tener alguna duda, la ha disipado completamente. Este libro es el libro no solo de un escritor de verdad, sino de un gran escritor. Afortunadamente ellos comenzaron su intervención diciendo que son grandes amigos míos desde hace muchos años, entonces queda dicho todo. Muchas gracias por tus palabras, Tono, y muchas gracias, Mario, por lo que acabas de decir, pero por otra cosa que dijiste antes, que lo he apuntado, que para mí es verdaderamente importante. Libros para leer más libros. No lo he querido hacer deliberadamente, pero comprendo que pueda ser una invitación a la lectura de la mejor manera que podemos invitar a hacer algo, no haciéndolo deliberadamente. Ojalá consiga tener algo de éxito con mi hija Genoveva, porque creo que es la experiencia que más transforma la vida de las personas, la lectura. Has hecho alusión a Polín, yo he hecho alusión a Jesús Pardo, de quien me acuerdo tantísimo, pero sobre todo me acuerdo, lo cuento en el libro, por la relación que él tenía no con la Toscana, aunque había ido varias veces allí porque tenía amigos, él y su esposa Paloma Ceballos, la relación que tenía con Dante. Jesús, cuando vivía en Londres, durante 12 años estuvo leyendo diariamente un canto de la Divina Comedia, en italiano naturalmente, hasta el punto de que él sí que se sabía la comedia de memoria, y yo puedo, recordarás aquellas reuniones con él, yo puedo dar fe de que se sabía el texto de Dante prácticamente como los ulemas memorizan el Corán, el libro sagrado del Islam. Entonces Jesús me dijo una vez una cosa que yo en aquel momento no la entendí, la he entendido años más tarde. Me dice, yo he ido a Toscana, pero no me llamó mucho la atención, porque realmente yo iba por las campiñas y lo que iba pensando es en Farinata de Liuberti, en el conde Ugolino de la Gerardesca, en la Pía Tolomei, en la batalla de Montaperdi, en la batalla de Campaldino, y a mí me pareció una butada. No, luego llegué a la conclusión de que no solamente era sincero, porque era sincero, no, es que era veraz. Realmente, él lo que estaba interesado era en la Toscana del siglo XIV. La Toscana del siglo XX a él no le interesaba. Y yo en este libro lo que pude comprobar es que la Maremma, el sur de la Toscana, de comienzos del siglo XXI, no guarda demasiada diferencia topográfica y paisajística con la Toscana, con la Maremma, que fue una región a la que Dante alude en muchas ocasiones en la comedia. Realmente es un prodigio cómo ese ecosistema cultural y antropológico se ha mantenido hasta nuestros días sin desastre. Realmente uno, cuando ve la catástrofe de nuestra costa, o la catástrofe de la costa del Mediterráneo, pues siente una envidia sana, no en otras partes de Italia, porque la Campania y Sicilia están bastante machacadas, pero la costa de la Maremma, la costa de Toscana, es algo prodigioso. Solamente tienen concentrado el horror, espero que no me vea nadie en Italia y me demanden, en un sitio que se llama Folónica, como se pronuncia en toscano, que es como el Benidorm local, ¿no? Donde está concentrado el horror y lo único que tienes que hacer es no ir allí. Y el resto del paisaje y de los pueblos se conserva maravillosamente bien. Hay un aliento público por el cuidado del paisaje y el cuidado de las casas que es algo único. Realmente es un lugar absolutamente inspirador. Sí. Bueno, no sé, igual también, igual hay alguien que tiene también, que no sé, no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Sí, seguro que alguien tiene alguna pregunta. Genoveva, ¿no me vas a preguntar nada? ¿Ha sido taxativo? Le he dedicado el libro. Yo tengo una pregunta. Sí, por favor. Es una curiosidad. Y es cómo en el año 20, en plena pandemia, se le ocurre
meterse en esta aventura literaria y cuánto tiempo transcurrió en Toscana, porque evidentemente es un tiempo de visitas a diferentes sitios, de archivos, de información, recopilar información, cuánto tiempo duró, digamos, la estancia en Toscana, en diferentes sitios. La Toscana, que es un sitio fantástico, para mí, estoy totalmente ahí en esa línea, pero ¿cuánto tiempo transcurrió? ¿Cuánto tiempo, digamos, el viaje? Prácticamente un mes, con lo cual no lo podría calificar de viaje, mucho menos de estancia, pero me cundió muchísimo. Me cundió muchísimo porque todos los sentidos estaban absolutamente movilizados. Entonces yo creo que si me hubiese quedado ahí 4 o 5 meses en otro momento de mi vida, o 4 o 5 años, quizás no me hubieran cundido tanto, porque yo lo que tuve la sensación en este viaje de que las coordenadas espaciotemporales se me habían trastornado un poco. Y yo creo que eso sí queda en el libro, que aquel tiempo me cundió, porque fue la yesca de la imaginación. Yo al regresar leí muchísimo y pensé muchísimo, no pensaba escribir un libro. Empecé a escribir algún artículo para el blog que tengo en la revista Frontera D, pues tengo un blog de viajes, no se llama Viajes de papel, como el título del libro anterior, y empecé a escribir pecios sobre este viaje y me di cuenta en un momento dado, lo recuerdo perfectamente, creo que tengo un libro, me da un poco de pudor reconocérmelo a mí mismo, no se lo dije a nadie, pues precisamente para ver si cambiaba de opinión y me podía retirar con un poco de dignidad, pero no me dice, no, es que tengo un libro. Entonces, a su pregunta, fueron 23, 24 días, y además tuve la fortuna de ir en coche, cruzar 2 fronteras. ¿Conductor? No, yo no conduzco, tuve la suerte, además mi amigo, quiero parar aquí, paramos. Es que yo creo que para los que no han leído el libro, igual no es un poco igual si quieres, no sé, epidérmico, pero que no está de más que contases simplemente eso, con quién fuiste, por qué fuiste, a dónde fuiste, porque sí, es bastante espectacular en sí mismo. Lo voy a contar porque mi amigo, que está ahora en Oxford y probablemente pues acabe viendo esta entrevista, yo solamente puedo hablar bien de él, porque es mi amigo. Como decíamos Mario, él es él y yo soy yo, que es la mejor definición de amistad que existe, que también era de Michel de Montaigne. Mi amigo tiene una casa bueno, tiene dos. No crean que mi amigo es millonario, mi amigo ha tenido mucha suerte y los precios de la vivienda en la Maremma son absolutamente sorprendentes. Entonces él ha comprado un ala de un castillo en un pueblo que se llama Tati. El castillo del pueblo está dividido en apartamentos, evidentemente no está como un apartamento de una revista de casa de campo, como se puede imaginar, pero él puede decir que vive en un castillo longobardo, porque es que es verdad, es que es de la arqueología del lugar es ese. En Toscana hay una sucesión de estratos arqueológicos que va desde los etruscos, los romanos y la llegada de los pueblos mal llamados bárbaros, sobre todo los longobardos, como cuento en el libro. Entonces, el castillo de Tati hay menciones en archivos en el siglo X y en el siglo IX, y probablemente tiene una capa arqueológica aún anterior. Entonces mi amigo se compra allí este apartamento, son 2 pisos. Desde una de sus ventanas se ve la isla de Elba y la isla de Córcega. Es impresionante, se ve el mar, porque la Maremma tiene una zona interior con una altura de unos 600 metros, la temperatura en verano desciende 8 grados, en la costa hace 8 grados más por las noches, es algo prodigioso, y luego el paisaje es extraordinario. A mí me sorprendió la cantidad de arbolado, la cantidad de bosques que hay. Dante, cuando hablaba de la selva oscura, hay teorías de estudiosos del Dante que afirman que se inspiraba en el intrincado paisaje de la Maremma, que era un camino que el Gran Tour solía evitar porque tenía muchísimos problemas de salubridad. El fascismo en los años 20 llevó a cabo una labor muy importante de desecación de los pantanos. Incluso hubo un fenómeno de colonización, se trajo gente de otras zonas de Italia, y esa parte del paisaje de la Maremma ha cambiado mucho, pero el interior, la zona de los Burgos, que
que es como se llama allí a los castillos, la zona de las villas y los bosques, pues es un prodigio de conservación, porque los toscanos aman profundamente. Son muy conservadores en el mejor sentido de la palabra conservador. Entonces mi amigo me propone, yo no di demasiado crédito, pero ¿cómo vamos a viajar en el año 2020? Sí, ya verás cómo vamos a poder llegar. Nadie nos pidió PCR, cruzamos 2 fronteras, nadie nos paró, no nos poníamos la mascarilla. Entonces dije, esto es una especie de exorcismo de lo que hemos estado viviendo. Es que parecía que el cronómetro de la civilización parecía que se había parado y que nuestra vida realmente había cambiado, pero para mal. Para mal. Fueron unos meses muy difíciles para todos, con muchísimas pérdidas humanas, que son las verdaderamente importantes. Y de repente, pues, por un azar de la vida, pues alguien completamente loco me propone hacer este viaje a mediados de julio. Y nos encontramos en la pura maravilla, que es Toscana, además en un momento en el que hay muy pocos turistas. Porque acabamos de salir de una pandemia y había turismo, algo de turismo nacional, y algunos alemanes que poseen casas allí, pero no había esta especie de aquelarre que es visitar Venecia o Florencia ahora mismo en temporada alta, que hay que hacer un ejercicio de disciplina muy fuerte para no deprimirse, viendo colas kilométricas para ver los Uffizi de gente que lo único que pretende hacer es hacerse un selfie, dar un like y salir para ver otra iglesia. Es que eso es absolutamente contraindicado, viajar de esa manera. Es decir, que el dueño del castillo lo hizo de chofer, que es otra forma de... Bueno, pero yo he hecho de rey de cocinero. por supuesto que no sabe cocinar para freír un huevo, Lilia, pero he hecho de muchas cosas. Yo soy su rey de armas, o sea, yo he diseñado un gonfalón, un escudo de su linaje, porque yo llamo a su linaje ahora Galán de Tati, porque él se ha arraigado en el burgo de Tati. Claro, entonces yo soy el rey de armas, o el heraldo, de la república aristocrática que está creando nuestro amigo Lilia Galán. Muchas gracias. No, pues no, es que no sé si... Que seguro que alguien va a hacer alguna pregunta. Eva, no vas a preguntar nada. Es que todavía no me lo he leído. Ah, bueno, pero te lo he contado. Sí, eso sí, es verdad. Bueno, me lo he leído a trozos. Nos está escribiendo el fantasma de Lilia Galán desde Oxford, a quien saludo porque sé que acabará viendo la presentación de este libro. Este libro le debe muchísimo a él, porque no solamente fue mi anfitrión, no solo fue la persona que me llevó en coche por toda Toscana, por el sur de Francia, por la Provenza, por la Liguria, por San Remo, sino que además es un compañero de viaje extraordinario, es mi perfecto contrapunto. Porque él veía arte, él veía estética, él veía poemas, y yo veía a los longobardos, a los érulos, a los güelfos, a los gibelinos. Entonces, esto no dice demasiado de mí, pero era un dúo un tanto cervantino, siendo él bastante más Don Quijote y yo, pues bueno, quizás un poco más Sancho Panza que él, ¿no? Pero sí, realmente... Sí, adelante, Jesús. Después de tantos güelfos, gibelinos y longobardos, voy a hacer una pregunta seria sobre las cosas importantes de la vida. ¿El mangiare? Tutto a posto. Jesús ha trabajado durante muchos años con italianos, conoce muy bien Italia, es un enamorado de Italia y es un enamorado de la maravillosa cocina italiana. Y la cocina de Toscana es espléndida. Y en esta zona en concreto se come muchísima caza porque hay muchísimos jabalíes. Se hace todo tipo de embutidos, de estofados, como gulas con carne de jabalí. La cocina es extraordinaria. Y hay mucho pescado. Me llamó la atención, no esperaba encontrar tantas referencias de pescados en los restaurantes, pero en un restaurante de otro pueblo en el que pasamos tiempo, que se llama Prata, o nuestra Prada de aquí de España, el pueblo de Prata. El restaurante del pueblo tenía cantidad de platos de pescado negro. Pues la pasta es maravillosa, hay unos vinos extraordinarios. Bueno, ¿qué te voy a contar que tú conoces muy bien? Toscana, Jesús. ¿Más preguntas? Vale.
solo antes iba a hacer una pequeña observación sobre Dante, que parte de las celebraciones y las ediciones que hay de su obra, realmente, ¿no crees que casi todo, a pesar de la cantidad de autores que citas, es muy curioso porque al final parece que todo va desembocando en ciertos nombres? Es decir, al final has leído mucho, has podido leer un montón de cosas, pero ¿no os da la sensación de que al final te quedas con 3 o 4 o 5 grandes nombres? Es decir, eso es como una contradicción con respecto al trabajo que tú mismo haces, a la observación de un montón de cosas, de referencias, o tú mismo, uno mismo, pues trabajando en otras cosas, que tiene que leer 1000 cosas, pero finalmente ahí se edita un montón, pero realmente dices, esa idea de qué te llevarías a una isla desierta, que es una pregunta un poco chorra, realmente a veces es necesaria hacérsela, decir, bueno, me llevaría a Dante, la Divina Comedia. Pero es que no es una exageración ni un... Dante es el Olimpo. Es el Olimpo, no solamente es un poeta extraordinario, bellísimo, los poemas son bellísimos, exige un esfuerzo tratar de leerlo en italiano, con una buena edición bilingüe. Tenemos ahora la suerte de tener la edición de La cantidad de José María Nicó, que es magnífica, además con una versión en castellano extraordinaria, pero es que Dante es mucho más. Dante tiene una profundidad de lecturas, es decir, hay un Dante para cada persona y hay un Dante para cada dominio del conocimiento, porque es no solamente una suma teológica, es una suma del saber que tenía un europeo, un italiano, que es exactamente lo mismo, un italiano, un francés, un castellano, un aragonés culto del siglo XIII tienen la misma cultura, que es el origen de la gran civilización europea medieval. Es una compilación de todo el saber humano, de todas las disciplinas, hizo absolutamente de todo en su vida. Absolutamente todo. Es un personaje fascinante. Yo comprendo, lo he comprendido años después, la fascinación que tenía Jesús Pardo por Dante y la biblioteca, en el mejor sentido de la palabra, dantesca que tenía. Tenía cientos de libros sobre Dante, tenía traducciones del Dante a muchísimas lenguas y estudios, las armas en Dante, el asedio de las ciudades en Dante, Dante y el amor, Dante y la teología, Dante y el Islam, Dante y el arte, Dante y la política. Pues sí, yo creo que es uno de los... No nos va a pasar eso de poder irnos a una isla y mucho menos de poder llevarnos libros, pero desde luego Dante es el Eliseo, es el Olimpo de la literatura. No, igual ya, porque llevamos uno... Sí, llevamos uno de hay que dejar a la gente descansar. No sé si poner el punto final aquí o, bueno, dar si quiere el último, no sé si alguno quiere hacer una pregunta final o cerramos. Simplemente dar las gracias por estar hoy aquí acompañándonos en la presentación de este magnífico Sepulcros Etruscos. Yo creo que hay que decirlo, los que no lo tengan en la mano, que rápidamente se vayan al mostrador a comprarlo inmediatamente, porque además les va a entusiasmar y Nicanor se lo firmará. Y nada más, dar las gracias a todos ustedes, dar las gracias por supuesto a Nicanor por habernos permitido leer este libro y estar aquí acompañándole. Muchísimas gracias a Mario, que ha hecho la lectura, bueno, lo han visto ustedes, soberbia del libro, y gracias a ustedes y a la librería, y nada más. Pues muy buenas tardes y hasta el próximo.